La primera llamada del año 2016 en el programa Viaje a otra dimensión, conducido por el Dr. Anthony Choi, trajo consigo una historia a cargo de Ciro Amodeo, un taxista de larga data, quien por 12 años trabajó durante las noches en el distrito de Barranco, en Lima, Perú. La historia que Ciro narra a continuación fue un hecho vivido por él que lo marcaría para siempre. Era el año 1992. Era agosto, era invierno, era de noche. Eran aproximadamente las 2:30 de la mañana y hacía frío. Ciro se encontraba trabajando con su vehículo por las calles de Barranco. En algún momento de la noche, Ciro pasa por una avenida donde se ubicaban unos puestos de comida al paso, donde vendían hamburguesas, anticuchos y picarones. De pronto, una joven y esbelta chica levanta la mano para llamar y pedir el taxi que Ciro conducía. Él, animado por el servicio que estaba a punto de dar, se acerca con su vehículo hacia ella. Ella se acerca a la ventanilla y le pregunta a Ciro: ¿puedes llevarme a los Cedros de Villa, en Chorrillos? Ciro y la joven acuerdan el precio, y es así como ella sube al vehículo, sentándose en el asiento de al lado, el del copiloto. Ciro nota rápidamente la forma de vestir de la chica, pues tenía un look dark, llevaba ropa negra y labios pintados de negro. Llevaba el cabello suelto y era muy oscuro. Además llevaba consigo una hamburguesa que seguramente acababa de comprar de uno de los puestos de comida. Todo normal según Ciro. Hasta se le ocurrió pensar en la edad de la joven, que probablemente rondaba entre los 22 a 26 años. Ciro avanzaba con su vehículo y es cuando ella le pide entrar por una calle. Al escuchar el pedido de la joven, Ciro no acepta, pues era una calle peligrosa, y él lo sabía bien porque vive en el mismo distrito y conoce muy bien las calles de Barranco. Entonces ella le explica que en esa calle vivía su hermano, es decir, de ella, y que si su hermana estaba parada en la puerta de su casa, ella le entregaría la hamburguesa que tenía consigo y luego podrían continuar con su recorrido. Ciro acepta y al pasar por la calle no había nadie y estaba completamente oscuro. Es así como continúan el recorrido sin más retrasos. Apenas había avanzado unas cuadras desde ese punto y es cuando ella le hace una pregunta a Ciro que desencadenaría todo lo que ocurriría después. ¿Alguna vez tú has comido carne humana?, fue la pregunta que ella le hizo. Él, completamente extrañado, mirando hacia adelante, le responde diciendo: ¿qué estás diciendo? Pero pensando en que la joven estaba haciendo una broma, le responde como siguiéndole la corriente. Sí, varias veces, es rico, responde Ciro y esboza una sonrisa. Ella, al notar eso, le replica: no, no te rías porque te lo digo en serio. Nuevamente Ciro pregunta: ¿qué estás hablando? Ella no le responde, pero lo que sí hace es pedirle que vea su brazo izquierdo, diciéndole: mira, tengo sangre en mi mano. Ciro voltea para mirar y nota que desde la mano todo el brazo de la joven estaba ensangrentada. Ciro conducía y todavía no salía del asombro, cuando ella le hace otra pregunta más sorprendente aún. ¿Has escuchado hablar de los vampiros?, le preguntó ella. En ese momento, Ciro toma fuerzas, conduciendo, tratando de no perder la concentración. Voltea a mirarla y se da cuenta que ya no era más una joven, sino una vieja horrible, arrugada y con unas marcas de arañazos por el cuello. Ciro, aterrado, todavía trataba de no perder la concentración mientras conducía. Decide avanzar rápidamente hacia donde estaban unas tanquetas, pues existía una base militar cerca de ahí y por aquellos años era común verlas en esos lugares. Ciro llega a ese punto y se detiene en seco.
Los militares, alertados por el vehículo que acababa de llegar, se acercan con sus armas. Dentro del vehículo, Ciro le ordena a la hora vieja que se bajara. ¡Bájate!, ella responde. No, no me voy a bajar. Ciro, en tono fuerte, agresivo y grosero, le repite: ¡bájate!, más una grosería. Todavía los militares no llegaban al vehículo cuando Ciro nota que ya no era más una vieja, sino nuevamente una joven. Ella se baja del vehículo. Los militares llegan al vehículo y gritan, alistando sus armas: ¿qué pasa? Ciro le responde: no, no pasa nada. Se va a bajar, refiriéndose a la nuevamente joven mujer. Ella, al estar fuera del vehículo, mira a Ciro y le sonríe maliciosamente. Ciro, sin más que hacer, pone primera y vuelve hacia el punto inicial, a la zona de las ventas de comida. Había pasado como 7 cuadras de distancia desde la base militar hacia ese punto, y al pasar por el mismo lugar, la chica estaba nuevamente parada allí. Ciro no lo podía creer. Ambos se miran. Ella lo ve, sonriéndole como burlándose. Era imposible que ella haya llegado a ese punto más rápido que él. Ciro ya estaba asustado. Acelera y piensa en irse a su casa. Pero algo dentro de él le advierte que mejor no, pues esa mujer podría seguirlo. Sabría dónde vive y con quiénes. Ciro se preocupaba por su esposa y sus 2 pequeños hijos. Entonces decide continuar por otro camino. Avanzando como 10 cuadras desde ese cambio de ruta, se percata que ella nuevamente estaba parada en una de las esquinas, nuevamente mirándolo, nuevamente sonriéndole. Antes de perder la razón, decide dirigirse hacia otro distrito, donde también había otra base, donde tenía amigos suyos que eran militares. Ciro llega al punto muy asustado, muy pálido y de color blanco. Sus amigos militares se le acercan y le preguntan: ¿qué te pasa? Él, temeroso de que podrían pensar que estaba loco si cuenta lo vivido, responde: no, no pasa nada. ¿Puedo quedarme?, preguntó. Sí, normal, quédate, le respondieron ellos. Ciro se quedó dentro de su vehículo, estacionado, resguardado por militares, todavía con miedo y asustado, cuando de pronto se quedó dormido. Ciro en este punto hace un cambio de escenario al contar su relato. Hace mención que luego de 3 meses aproximadamente fue a casa de una amiga en común que tenía con su esposa. Él va para allá para buscar a su esposa, pues estaba visitando a esta amiga. Al llegar y mientras él se encontraba en esa casa, tocan a la puerta y era un señor, amigo del padre de esta amiga, quien buscaba precisamente a su viejo amigo. Pase, le dijo la amiga, mi papá está en la cocina. El señor entró y se encontró con su viejo amigo en la cocina, que desde la sala, Ciro escuchó sin querer la conversación que ambos tenían. Para este momento su esposa y su amiga se encontraban en el baño. Ciro se había quedado solo en la sala, pero podía escuchar la conversación de la cocina. El señor que acababa de llegar le pregunta al padre de la amiga de Ciro y su esposa si todavía trabajaba manejando su tráiler, llevando carga, pues sabía que trabajaba para una empresa de cervezas, llevando el producto por distintas partes del país vía carretera. Ten cuidado cuando pases por la zona de Barranco, le dijo el señor que acababa de llegar a su viejo amigo, porque hay una mujer vampiro. Ciro, al escuchar eso, sintió que se le pararon todos los pelos del cuerpo. La conversación seguía y el padre respondió al amigo: estás hablando tonterías. No, en serio, hay una mujer vampiro y está dando vueltas todas las noches en Barranco, le dijo este señor. Ciro escuchó la conversación y la encontró muy parecida y similar a lo que él había vivido. Entonces se dijo murmurando: la mujer vampiro de Barranco. Aquí Ciro retoma el escenario anterior, donde se había quedado dormido, estacionado en la base militar.
Al día siguiente, Ciro despertó pensando que todo lo de anoche había sido totalmente una pesadilla, cuando de pronto vio en el piso de su vehículo los restos y manchas de mayonesa, mostaza, ketchup, que se le había derramado de la hamburguesa que traía consigo esa horrible mujer. Dándose cuenta que en realidad no había sido un mal sueño o una pesadilla, sino algo totalmente real. Al final de su relato, Ciro cuenta que volvió para su casa y contó lo vivido a su madre y su esposa. Su madre se asustó y muy preocupada revisó de pies a cabeza a Ciro para saber si tenía alguna herida provocada por esa mujer vampiro. Ella lo encontró bien y notó que Ciro llevaba puesto un crucifijo de madera que ella misma le había regalado. Su esposa, también preocupada, le pidió a Ciro no continuar trabajando de noche para evitar que le pase algo malo. Ciro quedó muy asustado por varios días y en todo ese tiempo no salió a trabajar, mucho menos de noche.